Hoy vamos a ver dos líderes. Aquí hay dos líderes. La gente piensa que Coré era un aparecido por allí. Sí, eso es lo que la gente cree. ¿Ustedes saben de dónde viene Samuel? Considerado uno de los más grandes profetas de la historia. ¿De dónde viene? Descendiente de Coré. Él no era cualquiera. Esa es la razón por la cual Coré se crece. Y él dice, no, yo tengo derecho, porque yo sé que de nuestra tribu, de nuestra familia, vendrá un gran líder. Refiriéndose a Samuel. Y no solamente él, muchos otros líderes descienden de ellos. Entonces, él no está de acuerdo con lo que Moisés supuestamente está haciendo. Porque para Coré, Moisés se autoproclamó. Ese es el problema. Hay gente que piensa que los demás se autoproclaman. Y resulta ser que Moisés no quería. No quería. Era como Jeremías. Jeremías no quería. Con Jonás ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Moisés se negó muchísimas veces. Hasta que el Eterno se enojó con él. O sea, hasta eso tuvo que acontecer para que fuese. Pero Coré pensaba que él se había autoproclamado líder. Entonces, hoy vamos a estudiar de eso, pero no sin antes orar. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias por los hermanos que estamos aquí en este lugar, por el interés que tenemos, Señor, de llenarnos de tu palabra. Santifícanos, Padre, a través de ella. Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que nos santificas a través de tus mandamientos, nos ordenas a estudiar tu Torah y nos enseñas, Señor, o nos ordenas a guardar el Shabbat. Que nuestra alma, nuestra mente esté, Señor, conectada con el espíritu del Mashiach, Yeshua, para recibir de ti toda dávida, todo don perfecto, para conectarnos contigo, Padre, para que nos hables y para que selles tu palabra en nuestros corazones. Vamos a hacer un resumen de lo que sucede con Coré. Les explicaba yo que Coré es un tipo de antimesías. ¿Por qué es un tipo del antimesías? Porque Moisés es un tipo del Mesías. Moisés es llamado por parte de Dios para cumplir una misión a favor de Dios y a favor de su pueblo. O en este caso, para cumplir una misión por parte de Dios a favor de su pueblo Israel. Por eso nosotros vamos a ver que a pesar de todos los errores que comete Israel, Moisés siempre está intercediendo por él. Porque ese es el trabajo del Mesías, interceder. Ese es el trabajo de un verdadero sacerdote. El verdadero sacerdote siempre está buscando la defensa o procurando la defensa de la otra persona y sobre todo de su pueblo. ¿De dónde nace ese espíritu? ¿O por primera vez donde vemos esa acción en la Biblia? La vemos en Abraham. Cómo intercede por Sodoma y Gomorra. Y ese espíritu de intercesor por su pueblo, ¿verdad?, lo hereda Moisés. Y por supuesto lo tiene el Mashiach. Por eso él se coloca en el medio como intercesor, como lo hizo Moisés. Cuando Dios había decidido destruir a Israel por el pecado de Coré y su, digamos, su banda o su quito, entonces, ¿qué hace Moisés y Aarón? Porque tanto Moisés como Aarón tienen el espíritu del Mesías. Se postran en tierras y claman, interceden por Israel y le dicen al Eterno, no es toda la congregación, es un grupo nada más. Es un grupo el que está pecando. No la vayas a destruir completamente. Entonces, aquí vemos eso. Vemos que Moisés posee el espíritu del Mesías
¿Por qué? Porque Él intercede por su pueblo. Sin embargo, a pesar de que Moisés trata de persuadir a Coré, a decirle, tranquilízate, no levantes una revuelta, Coré no toma ninguna acción para, digamos, detener las advertencias o detener la furia de Dios que venían con las advertencias de Moisés. Moisés le dice, no hagas eso. A Coré no le importa lo que le suceda al pueblo, a Moisés sí. Por eso les estoy tratando de explicar que Coré representa el antimesías, aquel que no le importa tu alma. Y Moisés representa al Mesías, el que te trae la ley y el que quiere que tú entres en pacto con Dios y que guardes sus mandamientos. El antimesías te dice, tú estás bien como estás. El antimesías te dice, no te preocupes por eso de guardar los mandamientos, eso no hace falta. Porque él no le preocupa el pueblo. Él le preocupa, ¿saben qué cosa? El nombre. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Ha crecido el nombre del antimesías en todo el mundo, sí o no? ¿En qué parte del mundo no se pronuncia ese nombre? Solamente creo que en Israel. Pero en Israel se pronuncia también. Las iglesias católicas lo pronuncian. En las reuniones que ellos tienen se pronuncia. No hay un rincón en América donde no se pronuncie ese nombre. Europa está totalmente invadida. Quizás algunos lugares del Oriente. Pero ese nombre ha llegado a África. Ha llegado a todos los rincones del mundo. O sea, ¿qué es lo que busca el antimesías? Levantar su nombre. Pero él no está preocupado por las naciones. Él no está preocupado por los seres humanos. Ese es el espíritu que había en Coré. Él quería ser líder, él quería la posición de Moisés, pero él no estaba interesado por el pueblo. Si él hubiese estado interesado por el pueblo, él hubiese razonado. Y hubiese dicho, hombre, Dios se va a molestar y la consecuencia la va a pagar el pueblo. Y fíjense una cosa, que cada vez que los líderes se levantan en contra de Hashem, no solamente ellos pagan las consecuencias, sino que las paga el pueblo. Por eso lean la Biblia, léanlo para que ustedes vean que Dios dice, apártate Moisés, este pueblo lo voy a destruir. Y ahí es donde tiene que entrar Moisés, interceder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con los líderes que nos representan a nosotros. La gente querían a este presidente, pues sí, eso es lo que tuvieron. Ahora dicen que no, que es muy viejito. Después que lo pusieron, ahora dicen que es muy viejito, que hay que cambiarlo. Entonces era el que querían ellos, votaron por él. Y miren cómo tenemos la frontera, y miren cuántas guerras hay en el mundo, porque ese era el líder que querían. No querían al rubio, que era malo, pero cuando estaba el otro, por lo menos no teníamos guerra. Por lo menos tranquilizaba las cosas. Tranquilizó al chinito de Norcorea por un rato. Entonces, hermanos, el espíritu del antimesías es eso. Es aquel que quiere tener un nombre, que quiere ser renombrado. ¿Eso viene de dónde? ¿Se acuerdan lo que sucedió en Babilonia? Hagámonos una torre aquí gigantesca y hagámonos un nombre. O sea, quieren tener autoridad, quieren tener poder sobre las naciones, pero no porque le interese las naciones. A él no le importa que las naciones sigan muriendo dentro de su ignorancia. Por eso ellos no le hablan de la Torá. Por eso las religiones no te hablan de la Torá. Las religiones te hablan de la gracia, porque a ellos no les interesa tu alma. Ellos saben que el camino, la verdad y la vida es la Torá. Cuando el Mesías dijo estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Eso tenemos que tenerlo en claro. Cuando el Mesías pronunció estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dijo que toda escritura era ¿qué?
inspirada por Dios, no existía el Nuevo Testamento. Se estaba refiriendo a la Torá, a lo que nosotros mal llamamos Antiguo Testamento. Entonces, el antimesías, representado aquí por Coré, primero cuestiona la ley. Si ustedes leen lo que está sucediendo en la parashá de esta semana, él comienza por cuestionar la ley y entra en una polémica por las franjas azules que debían de tener el manto de los judíos, o en este caso de los israelitas. Él comienza a poner en duda lo que Dios le está entregando a Moisés. Por eso es que él no estaba en contra del liderazgo. Eso lo dicen los grandes sabios. Coré no estaba en contra del liderazgo. ¿Saben por qué no estaba en contra? Porque él lo quería para él. Por eso no puede estar en contra. Él estaba en contra era de la Torá, de los mandamientos que Dios le estaba colocando a su pueblo para santificarlos. Entonces, fíjense que él no comienza con otra cosa, sino que comienza a poner en duda la palabra que Dios le está entregando a Moisés. Vamos a leerlo para que ustedes vean. Esto es interesante. Capítulo 16 de Números. No, perdón. Sí, capítulo 16. Vamos a ver lo que habla él con respecto a la ropa. Lo primero que dice es que toda la congregación es santa. Ahí está el primer discurso comunista de la historia. Pero aquí hay algo interesante, que él comienza a cuestionar el mandamiento que Dios le entrega al pueblo de Israel con respecto a las franjas azules que debe tener la ropa. O que debe tener por lo menos las franjas en los vestidos. Dice: y Hashem habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan cada una franjas de los bordes en un cordón azul. O sea, esto es un mandamiento que Dios le está entregando al pueblo de Israel para distinguirlo entre las naciones. Por eso es que la bandera de Israel es azul y blanca. La ropa es blanca, representando santidad, y el azul por el mandamiento que Dios les había dado. Y os servirás de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Hashem, para ponerlos por obra. O sea que además de eso, era una señal para que ellos colocasen los mandamientos, o para que se acordasen que sobre ellos, ¿verdad?, estaba la ordenanza, estaba la orden de guardar los mandamientos. Y no miréis en pos de vuestros corazones, de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis, para que acordáis, para que se acuerden y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios, yo Hashem, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy vuestro Elohim. Déjenme explicarles lo que dice el Midrash. El Midrash dice que Coré comienza a hacer, digamos, objeciones con respecto a lo de la franja azul que deben de llevar los vestidos. Él dice que por qué, si un hilo santifica todo el vestido, que por qué no se puede poner todo el vestido azul. ¿Por qué el Midrash habla de esto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el Tanán, la ordenanza de las franjas en los vestidos está antes de la rebelión de Coré. Entonces, una de las primeras cosas que comienza Coré es a cuestionar el mandamiento de Dios. Entonces, lo que él quiere hacer, o lo que trata de hacer, cuestionando los mandamientos, es mostrarle al pueblo que los mandamientos que Moisés le estaba dando al pueblo no procedían de Hashem, sino de Moisés mismo. Entonces comienza a cuestionarlos con respecto a la franja o al color azul que debe llevar la franja, que si puede ser una sola franja o si puede ser todo el vestido, que todo el vestido pues
No necesitaría, si el vestido fuera todo azul, no necesitaría una franja azul, porque ya todo el vestido es azul. En otras palabras, él está cuestionando los mandamientos para hacer caer mal a Moisés. Entonces, esta es una de las primeras cosas que él hace. Eso lo explica el Midrash. Aquí vemos que él se rebela contra Moisés. Y vemos cómo Moisés trata de tranquilizarlo. Él para nada piensa en las consecuencias. Moisés sí lo sabe. Moisés sabe que si el pueblo se levanta contra Dios, va a haber muerte. Y él no piensa de esa manera. En el capítulo 34, en el versículo 34, o en el versículo 33, después de la rebelión de Coré y de todos aquellos que no recibieron el consejo de Moisés, mire cómo termina diciendo el versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivo ¿a dónde? Al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, este es el 34, y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían que no nos trague también la tierra a nosotros. Entonces, nosotros vemos lo que sucede con aquel que se opone a la ley. Aquí hay una demostración clara. Si las cosas cambian más adelante, pues Dios es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad que sí? Pero lo que nosotros encontramos en la Torá, encontramos aquí en la Torá, que Coré no está en contra del liderazgo, porque él lo quería. Él está en contra de, o tratando de cambiar los mandamientos, o de poner en tela de juicio los mandamientos que Moisés le está entregando al pueblo, que él está recibiendo directamente de Hashem. Entonces, toda persona que se rebela contra la ley, toda persona que se rebela contra la ley, se está rebelando directamente contra Dios. Esa es la razón por la cual el maestro dice: ustedes piensan que yo lo he venido a cambiar, ni se les pase por la mente eso. Por eso les estoy explicando que el Midrash habla acerca de eso. Él comienza a poner en tela de juicio lo que Moisés le está enseñando al pueblo con respecto a las vestiduras y a la franja azul que debería llevar las vestiduras. Comienza a cuestionar la ley. Déjenme decirle una cosa, que Coré era conocedor de la ley. No era cualquiera. Era un gran líder. Y que todos estos hombres que murieron juntamente con él eran líderes. No eran cualquiera dentro del pueblo de Israel. Eran grandes líderes, personas de renombres, que en algún momento desearon o tuvieron el deseo de poder desenfrenado y que no oyeron sus conciencias. Coré representa ¿qué cosa? El anti-Mesías. ¿Qué es lo que hace Coré? Poner en duda los mandamientos. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema religioso que conocíamos nosotros? Decir que los mandamientos estaban abolidos. Por eso les estoy tratando de explicar, mis hermanos, que aquí antes de la rebelión de Coré está la explicación de la franja en los vestidos. Y el Midrash habla de eso. Habla de que Coré comienza a poner en tela de juicio los mandamientos que Dios le está entregando a Moisés. Y dice que Moisés los está inventando. Entonces, el espíritu del antimesías es eso. Poner en duda los mandamientos del Eterno. Coré dice: no, una sola franja azul en el vestido blanco, pues ¿no es acaso lo mismo que todo el vestido sea azul? Si todo el vestido es azul, pues no requiere una franja azul. Pues es lógico, ¿no? Tiene como lógica. Pero él sencillamente no lo está haciendo, digamos, con la idea de aportar un beneficio a lo que Moisés está enseñando, sino en contra, sino
con el sentido de estar en contra de los mandamientos del Eterno. Por eso es que ustedes van a oír estas palabras. Mire, acuérdense de esto. ¿No es acaso lo mismo congregarme en el Shabbat que en el domingo? ¿No es acaso lo mismo? Es exactamente el mismo espíritu de Coré. Lo mismo. Bueno, si la franja, si el vestido es blanco y tiene una franja azul, ¿cuál es la diferencia? Yo me pongo todo el vestido azul y ya entonces soy más santificado, porque no necesito un pequeño hilo azul que, digamos, que me haga acordar de los mandamientos. Y eso no es lo que está sucediendo con la religión que conocemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre el sábado y el domingo? Cualquier día es igual para Dios. Entonces, ese espíritu es el espíritu de Coré. Pero ya aquí, hermanos, en el capítulo 15, en el capítulo 16, y vamos leyendo todo lo que aconteció, y el 33 y el 34 explica el destino para aquellos que se rebelan contra la ley. Esto nos debe de enseñar a nosotros, hermanos, que todo aquel que se levanta contra la ley está cavando su sepultura. La Biblia dice que ellos descendieron vivos al Seol. Y les voy a decir algo que no lo explica acá, pero lo dice Midrash. ¿Saben qué sucedió con las pertenencias de ellos? Les seguían. Ellos fueron arrastrados por una fuerza, o sea, se abre la tierra y son absorbidos por una fuerza como una aspiradora hacia el Seol. Y no solamente sus cuerpos se fueron, sino todo lo que les pertenecía. Es más, le voy a decir algo. Si ellos le habían prestado un cuchillo a alguien, o le habían prestado una prenda, o le habían prestado alguna moneda, algún dinero, salía del bolsillo, del lugar donde estaba esa moneda, ese cuchillo, y perseguía, era absorbido por esa fuerza, y se iba ya al Seol. Eso es lo que dice Midrash. Pero les voy a decir algo más. Si el nombre de ellos estaba escrito en un libro, se borraba. Y le voy a repetir esto porque esto es importante. Si el nombre de algunos de esos que se rebelaron contra la ley y contra Moisés estaba escrito en algún lugar, algún papel, de allí se borraba el nombre. Si ellos habían prestado algo, desaparece. A la persona que lo tenía se le soltaba y se le iba. Y iba detrás de ellos, detrás de los cuerpos de ellos. Todas sus posesiones, donde dormían, sus joyas, todo lo que tenían, se iba detrás de ellos. ¿Y saben qué dice Midrash? Que ellos no tuvieron oportunidad para alcanzar la vida eterna. Se les cerró la oportunidad para la vida eterna. Mis hermanos, cuando nos rebelamos contra alguien que trae la Torah, no nos estamos rebelando contra la persona. ¿Se acuerdan lo del hombre que le está pegando al perro con un palo? El hombre le está pegando al perro con el palo y el perro comienza a morder al palo. Coré estaba mordiendo a Moisés. Así de sencillo. Estaba en contra de Moisés. Y como estaba en contra de Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó vivo. Ahora, ¿por qué yo les hago énfasis en lo del nombre? Si el nombre de ellos estaba escrito en algún lugar, se borraba. ¿Por qué le hago énfasis en eso? Porque ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Y los que no estaban escritos en el libro, ¿qué dice? Y los que no estaban, y los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, ¿a dónde fueron? ¿A dónde?
Entonces, por eso les hice énfasis en lo del nombre. La Torah menciona de que Coré está cuestionando la posición de Aarón. O sea que, en otras palabras, dicen que lo que él estaba buscando era la posición de Aarón. Entonces, fíjense lo que dice el Midrash. El Midrash dice, ¿para qué tú quieres la posición de Aarón? Alguien le dice a Aarón, creo que la mujer, de todos modos, pues tú estarás bajo el liderazgo de Aarón, de Moisés. O sea, creo que el Midrash habla de eso, o inclusive le aconseja a algunos líderes. Hay una parte, no sé quién en el Midrash habla de eso, de que le dicen a los líderes, pero ¿cuál es el problema de que ustedes quieran la posición que Coré le está dando? Si de todos modos, aunque ustedes lleguen a la posición que Coré le está ofreciendo, ustedes van a estar bajo el liderazgo de Moisés. Entonces, ¿qué se llega a la conclusión? La conclusión que llegamos es que Coré no quería la posición de Aarón nada más. Claro, él quería era la posición de líder general. Él no que, o sea, mire, Dios determinó la muerte de él, hermanos míos, porque Dios pesa los corazones. O sea, él primero se rebela contra los mandamientos del Eterno. Comienza a cuestionarlos, a poner en duda los mandamientos del Eterno, y eso Dios no lo perdona. Entonces, y con respecto a que si él se iba a conformar con la posición de Aarón, no, eso era una excusa. Él quería otra posición, que era la posición de líder. Por eso les estoy diciendo que Coré representa el antimesías. Lo que trata de hacer las fuerzas del mal es producir un caos. Es lo que está pasando en Israel ahorita. O sea, primero ellos invaden a las comunidades judías, violan, matan, secuestran, pero mire todo lo que ha venido detrás. Entonces, cuando Coré se rebeló contra Moisés, Coré le está reclamando el fracaso de no haber entrado a la tierra prometida. O sea que un error de alguien trae consecuencias, digamos, que la persona no lo puede imaginar. Por eso les estoy tratando de explicar a ustedes, por eso les he explicado varias veces a ustedes, que la persona cuando muere no es juzgada en ese momento, sino que al final de los tiempos será juzgada. ¿Por qué? Porque esa persona no puede ser juzgada en ese momento por haber cometido un error, porque ese error puede producir malas consecuencias. Entonces será juzgado por el error que cometió y por las consecuencias que cometieron por ese error. O sea, la persona no la pueden juzgar en el momento. Ya la otra vez lo expliqué. Imaginémonos que se muere, o que un hombre asesina a un padre de familia. Entonces, si lo juzgan en el momento, lo juzgan como asesinato. Pero ¿qué pasa con la mujer que se quedó soltera? Y ella, por haberse quedado soltera, sin el sustento de su casa, se enferma y muere antes de tiempo. ¿Y qué pasa con el hijo que estaba estudiando y ya no pudo seguir estudiando? Dejó el estudio, se fue a la calle, se hizo delincuente. Y ese niño produjo, digamos, otros crímenes. Todas las consecuencias del pecado, de la falla que cometió esa persona, todas esas consecuencias de ese problema, por eso también será juzgado. Entonces, hasta que llegue el final de los tiempos. Por eso es que cuando las personas se despierten y le nombren o le describan los pecados o las faltas que cometió, él ni siquiera se va a dar cuenta que las cometió, porque él se va a acordar las que hizo, pero no va a saber las consecuencias de sus problemas. Eso lo va a saber en el día del juicio, lo que él causó por no rectificar su vida. Por eso es, hermanos, que el arrepentimiento es un milagro único. Es tan grande ese milagro que Jacobo, el hermano del maestro, se sorprendió que para los gentiles Dios le diese, miren estas palabras, el don del arrepentimiento.
Oiga bien estas palabras, porque esto no son palabras cualquiera. El don del arrepentimiento. O sea, que Dios permita que tú te arrepientas es un regalo de Dios. ¿Cómo lo ves? Eso no quiere decir don, regalo. Es un milagro demasiado grande, porque si Dios permite que te arrepientas, todas las consecuencias de tu pecado ya no caen sobre ti. Ya eso queda totalmente borrado. Es un milagro único. Entonces, volviendo a lo que está sucediendo con Coré, Coré se rebela contra Moisés, porque ¿quiénes se rebelaron primero? Los espías. Entonces es una consecuencia. Coré dice, no, pues no entramos a la tierra prometida por culpa de quién. No fue culpa de los espías, fue culpa de Moisés. Es mal líder. Por eso les estoy diciendo que Coré no quiere el puesto de Aarón, quiere el puesto de Moisés. Y por eso es que Dios no se la perdona. Lo manda al Seol vía satélite, sin pasar por salida ni cobrar los $200 como en el monopolio. Directo. Y todo lo que poseía él, para allá se fue. En otras palabras, no hace falta nada de lo que tienes. Cuando alguien se rebela contra el líder, no lo hace contra el líder. Se rebela por lo que el líder está predicando, o por lo que la persona está predicando. Por eso se rebela. O sea, la persona no tiene nada que ver. La persona como tal no tiene nada que ver. Entonces, cuando esa persona se rebela contra esa persona o contra el líder, se está rebelando contra la palabra. Pero cuando él se rebela contra la palabra, sin darse cuenta, él comienza a hablar mal del líder, o comienza a hablar, en este caso comienza a hablar mal del líder, y eso trae como consecuencia que otras personas que están oyendo, que oyen el mensaje o la crítica de la persona, comiencen a poner en tela de juicio el liderazgo de la persona. O sea, comienza a ponerte, digamos, comienza a entrar la duda. Entonces, sin darte cuenta, a tu mente comienza a entrar información que no tiene que entrar, porque eso es lo que lo vemos en la palabra. O sea, criticaron a Moisés, vino consecuencia de eso, el pueblo se comenzó a rebelar, y a pesar de que a Moisés lo amaban, a Moisés no encontraron cómo quejarse de él, pero ya pusieron en tela de juicio el liderazgo de Moisés. Entonces eso trae consecuencias, y generalmente una persona cuando se rebela contra la palabra no lo hace, digamos, no se revela solo. Él busca a alguien para mostrar que él está correcto. Por eso se dice que Satán se rebeló contra Dios, y que por ende él quiso, digamos, llevarse con él un grupo de ángeles, vamos a decirlo de esa manera. O sea, que él no quiso irse solo. Entonces, que es como un... O sea, la persona que se rebela contra la palabra no se va sola. Él siempre va a buscar llevarse a alguien para justificar su hecho. Si él se va solo, él es el del problema, pero si él se lleva a varios, no, él no es el problema es el líder. Por eso es que Coré buscó líderes. Estamos entendiendo lo que está pasando acá. Pues Coré busca líderes porque él dice, si yo me voy solo, soy yo el del problema, pero si se van estos líderes conmigo, entonces el problema es de Moisés. Entonces, la persona que se rebela contra la palabra o que se rebela contra el líder, siempre va a tratar de sacar a otra persona de allí, para que no digan que es ella o que es él, sino que es el líder el que está en problema. Entonces, hablar mal de alguien, hermanos, hablar mal de alguien es horrible. Es un daño que tú produces en la creación. Por eso dice Santiago que la lengua enciende la creación misma. Porque tú produces un daño en la persona, produces un daño en los hijos de la persona, y eso va creciendo como una, digamos, una bola de nieve. Cuando una persona tiene problemas o no está de acuerdo con alguien, porque es que no podemos estar de acuerdo en todas las cosas,
lo más sano y más bíblico es que la persona se acerque a la persona y habla. Dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contra ti, ve a él y habla. ¿Qué más dice? Si no te oyera, ve con los testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no estás en la obligación de estar de acuerdo en tu totalidad con otra persona. Seríamos roboces. Todos, eso es lo bello de la creación, que somos distintos. Imagínense que todos fuéramos blanquitos, ¿verdad? Uno no tuviera para escoger. Si todos tuviéramos el mismo color de pelo, ¿no? Dios hizo una variación, porque ahí está en la variación está la riqueza. Entonces, así mismo son nuestros caracteres, nuestras opiniones. No podemos ser, no tenemos que pensar exactamente igual. Entonces, como no pensamos exactamente igual, podemos hablar. Cónchale, a mí me parece esto. Y en eso, mire, una vez alguien dijo que no estaba de acuerdo con los debates. Y el que estaba debatiendo dijo, tú estás equivocado. Los debates son necesarios. Porque de los debates es que nacen las ideas. Y se llega a las mejores conclusiones. Imagínense que no hubiese producido el debate de allá de Jerusalén. No, de Jerusalén. Pablo con la congregación. Pues los gentiles hubiesen estado circuncidados todos de acuerdo a como decían ellos. O sea, el debate es necesario. Por eso que una persona que está en contra de alguien, lo más sano y más bíblico es ir donde esa persona. Hermano o fulano, no, me parece que esto no está bien. Vamos a hablarlo, vamos a arreglarlo. Si la persona dice, no, yo no quiero hablar contigo, que yo soy el que mando, busca dos testigos. Frente a dos testigos no va a ser lo mismo. ¿O sí? Y si hace lo mismo, pues ya entonces, ¿qué dice la Biblia? Díselo a la congregación y tenlo por publicano, tenlo como que no sirve. Pero no rebelarse, ¿verdad? Y tratar de, digamos, confundir a los demás. O sea, lo está haciendo, digamos, como a escondidas. No, las cosas no se hacen así. Nosotros somos hijos de luz. Ya finiquitamos con el caso de, y con esto termino, con esto voy a terminar. En esta parashá vemos la vara de Aarón, o se habla de la vara de Aarón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se habla de la vara de Aarón? Porque estaban buscando, digamos, estaban cuestionando el liderazgo de Aarón. Pensaban que eso había sido determinado por Moisés y no por Dios mismo. Entonces, Moisés, ¿verdad?, habla a las tribus y dice que cada representante o un representante de cada tribu traiga una vara. Ahora, a mí me llama la atención porque dice que trajeron las varas y ¿dónde las colocaron? ¿Dónde colocaron las varas? ¿Dónde las colocaron? Frente al arca del testimonio. Frente al arca del testimonio. Las varas fueron traídas frente al arca del testimonio y sucedió un milagro extraordinario, porque esas varas no eran que fueron cortadas en el momento. Esas varas habían sido cortadas hace mucho tiempo, se habían secado. Eran las varas que ellos usaban para apoyarse sobre ellas y para otras cosas también las hacían. En ocasiones también esas varas las usaban para defenderse de los animales, en fin, cumplían muchas funciones. Entonces esa vara estaba seca, era una vara seca totalmente que se había cortado hace mucho tiempo. Entonces esas varas las colocaron ¿dónde? Frente al testimonio. Las varas fueron colocadas frente al arca del testimonio. O sea, Moisés dice, hay que traer las varas aquí. Él no dice, vamos a poner las varas en otro lado. Él dice, tráiganlas y coloquémoslas frente al arca del testimonio. Sucede un milagro extraordinario. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Léanlo porque es interesante. Luego habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirá su nombre en cada una de ellas, de su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví,
porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. O sea, las varas las tuvieron que colocar frente al arca del testimonio. Ahí estaban. Entonces, dice así: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, aunque murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Hashem en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Hashem y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Hashem dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Y Hashem dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Entonces, aquí vemos que hay una, digamos, una queja o una queja en contra del liderazgo de Aarón, porque señalaban que Aarón, por ser hermano de Moisés, Moisés lo había escogido por, digamos, lo había escogido como sacerdote por influencia. Bueno, este es mi hermano, vamos a ponerlo aquí. Entonces Dios trata de, Dios a través de este milagro maravilloso, trata de mostrarle al pueblo que Moisés no lo había escogido. Por eso les estoy explicando que las varas fueron puestas ¿dónde? Frente al testimonio, y que florecieron ¿dónde? En el lugar frente al arca del testimonio, para mostrar que Dios era el que lo había escogido. Esto es a un nivel de interpretación peshat. O sea, lo que leemos por encima es que las varas están puestas allí, y que Dios está mostrando, reverdeciendo la vara, que Aarón ha sido escogido. Esa es la manera, digamos, esa es la interpretación más básica que nosotros encontramos. Ahora, vamos a sumergirnos un poquito más en el árbol. Vamos a sumergirnos un poco más en las escrituras. ¿De qué está hablando la vara? Está hablando del Mashiach. El Mashiach, ¿verdad? ¿Reverdece o no reverdece? Dice que fue seco, su sangre fue derramada en tierra, su cuerpo quedó sin agua. ¿Quedó su cuerpo seco, sí o no? No había nada de líquido en él. En otras palabras, que esta vara seca de Aarón representa al Mashiach, que iba a ser rechazado, que iba a ser molido, que iba a ser desangrado, que iba a botar todo su líquido o perder todo su líquido, pero que iba a reverdecer, se iba a levantar de entre los muertos. Ahora, si seguimos bajando hacia las profundidades de las escrituras, vamos a encontrar algo todavía más interesante. Y para eso es necesario que nosotros vayamos al libro de Ezequiel. Dentro de todas las cosas, la vara también representa esa vara que el Mesías tendrá para pastorear a sus ovejas. ¿Representa qué cosa también? Representa la vara
las dos varas que se convertirán en una en la mano del Mesías. O sea, eso representa todo eso. O sea, esa vara que reverdece representa todo eso. Le voy a explicar por qué. Porque digamos el Efraín que está en las naciones, perdido, no está dando frutos, pero que en la mano del Mesías sí va a dar fruto, como reverdeció la vara. La vara dio frutos, dio flores y dio renuevos, y reverdeció y además también dio frutos. Entonces, todo eso representa digamos, el milagro de la vara frente a el arca del testimonio. Ahora, para nosotros, ¿qué representa eso? Para los que estamos retornando a la casa del Padre, ¿qué representa la vara de Aarón? Les voy a decir lo que representa. Representa el milagro más glorioso de todos los siglos. Ezequiel 37 dice así: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿cómo estaban las varas? Les explicaba que las varas estaban secas, habían sido cortadas hace mucho tiempo atrás, y que no había forma ni manera de que reverdecieran. Y que el milagro es ese, que la vara reverdece, o la vara de Aarón reverdece, trae renuevos, y además trae almendros, viene con frutos. Ahora fíjense, Israel está en las naciones, se perdió Israel, y sus huesos, ¿cómo quedaron? Secos. Nuestra esperanza está, ¿qué cosa? Perdida. Estamos destruidos, dice Israel. Por tanto, dile. Ellos están diciendo, se secaron nuestros huesos, no tenemos esperanzas, nos perdimos en las naciones. Pero dile estas palabras: así ha dicho el Eterno, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré, ¿qué cosa? Espíritu en vosotros, viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo soy el Eterno, que hice todo esto. Entonces, esa vara que reverdece, ya dijimos todo lo que representa. Pero ¿por qué reverdeció la vara? ¿Dónde fue puesta? Fue puesta frente al arca del testimonio. Esa vara seca es Israel, que está seco entre las naciones. En el pasaje de los valles, del valle de los huesos secos, el escritor dice que los huesos estaban, ¿qué cosa? Secos en gran manera. Estaban como la vara, sin esperanza de dar frutos. Por eso sucede ese milagro allá. Una vara cortada no puede reverdecer. No puede reverdecer. Pero fíjense lo que pasa, mis hermanos. Esas varas secas que están en los sepulcros de las naciones y que no tienen esperanzas, mire lo que Dios hace. Y yo quiero que ustedes lean esto. Juan capítulo 15. Yo soy, ¿qué cosa? Repítalo conmigo. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que
en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, miren lo que yo les estoy leyendo acá, Juan capítulo 15, y vamos a relacionar esto con la vara de Aarón. Las varas que no reverdecieron, sencillamente fueron las varas, los hijos de Israel que se separaron del pacto. No se separaron. Israel se separó del pacto, ¿y qué pasó? Sus huesos quedaron secos en las naciones sin Dios y sin esperanza. Pero resulta ser que Hashem es tan bueno que nos trajo un nuevo árbol. ¿Saben cómo se llama ese nuevo árbol? Mashiach, Yeshua. ¿Y saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo con nosotros? A las varas secas nos injertó en él. ¿Sabes en qué vara nos injertó el Hashem? En la vara de Aarón, la que dio fruto. Esa vara de Aarón representaba la autoridad del Mesías. Entonces, como la vara de Aarón, que también estaba seca, dio frutos, entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos injertó en él. Por eso él explica aquí: yo soy la vid. ¿Y ustedes qué cosas son? Las ramas. Si ustedes son injertados en mí, así como la vara de Aarón reverdeció, ustedes van a reverdecer. Y no solamente eso, van a dar flores y van a dar fruto. Hermanos míos, la vara que reverdece, ya dijimos que representa todo eso. Pero la parte más importante para nosotros es esta. La vara que reverdece es el Israel que está retornando al pacto. Por eso la vara tuvo que ser colocada frente al arca del testimonio. Si Israel no regresa al pacto, no puede florecer, no puede dar frutos. Por eso nuestra alma tiene que retornar a los mandamientos. Nuestra alma está seca por eso, porque hemos dejado atrás los mandamientos. Ese es el ADN de esta enseñanza.